contento tras la derrota del otro día, obviamente. Siempre te gusta ganar y más este tipo de partidos igualados, pero sí que tenemos que estar contentos y hacer una lectura positiva porque el equipo dio un paso adelante, de esfuerzo colectivo, de rasmia, de saber imponernos a las adversidades, como fueron la expulsión de Galdin, de Juli Balú, cuando además estaba en un momento de partido que nos estaba ayudando a remontar. Entonces, bueno, esa es la mentalidad que tenemos que tener para afrontar cada partido y las victorias irán llegando. El equipo obviamente está cansado, el otro día hizo un esfuerzo muy grande y teniendo 2 jornadas en un periodo tan corto de tiempo puede pesar. Entonces, bueno, hemos controlado muy bien las cargas dando de descanso un día y afrontando el viaje a Zamora con una sesión de entrenamiento donde tiene que ser una sesión corta pero va a ser intensa. Entonces, bueno, con muchas ganas de afrontar el partido de Zamora y quitarnos esa espinita clavada un poco que tenemos del otro día de Araski. Bueno, Zamora es el último clasificado de la liga, pero tenemos que tener en cuenta que están en una situación complicada, es decir, para ellas es una última bala casi de intentar lograr la salvación. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de que juegan en casa, de que ya se están jugando la vida y de que no va a ser un partido fácil, que tenemos que estar concentrados los 40 minutos. Luego tienen 2 jugadoras interiores muy físicas, como son Vanessa Guiden y Abby Wolf, que juegan juntas y se conectan muy bien entre ellas. Y tienen en el exterior jugadoras compensadas, pero especial atención en Victoria Vivians, que es una jugadora con capacidad para anotar, tanto a poste bajo como jugando desde fuera. Y tenemos que estar pendientes de los primeros segundos de su ataque, ya que sus grandes son capaces de correr, las encuentran bien en poste bajo en los primeros segundos de posesión, jugando bloqueo directo. Entonces, bueno, tenemos que estar muy pendientes de esos primeros segundos y después intentar imponer nuestro ritmo. Yo creo que es un partido que nos interesa jugar a un ritmo alto de posesiones, teniendo en cuenta, obviamente, no perder balones y buscando siempre la mejor opción. Entonces, bueno, con muchas ganas de afrontar el partido y quitarnos esa espinita clavada que tenemos un poco del otro día.